expulsión de turistas, impuestos a los turistas cuando lleguen a determinadas ciudades, a determinadas islas. Va a haber franjas horarias en las cuales se puedan visitar determinados atractivos turísticos, como por ejemplo en Machu Picchu, Perú. También van a tener que sacar con mucho tiempo de anticipación para visitar determinados lugares, por ejemplo la Acrópolis en Grecia. Hace unos días un amigo de Argentina, él se llama Astro, me preguntaba qué pasaba con el turismo masivo, y el turismo masivo ya llegó y está para destruir todo lo que nosotros conocíamos. Hace no mucho tiempo atrás había hecho un video hablando sobre que no tienen que ir a Bali. Hoy en día Bali ya sacó, digamos, un impuesto debido a todo esto que está generando el turismo masivo. Este impuesto es de unos 9 euros. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando con el turismo masivo? Hoy les voy a contar todo lo que trae, todos los problemas que está dando alrededor del mundo. Porque ya tenemos ciudades que están sobreexplotadas, que el turismo masivo ha llegado a estas ciudades para destruir absolutamente todo. Hay lugares que, por ejemplo, Venecia, ¿sí? Voy a nombrarlo, ya no se puede comer en las calles, ¿sí? Y esto se debe a que hay tanta cantidad de gente y dejan tanta basura que Venecia se propuso el ya prohibir que la gente come en las calles. Y si te encuentran comiendo en las calles, hay grandes multas. Lo mismo que Bali. En Bali, por ejemplo, debido a esto que yo les había contado antes, hay mucha gente que va a Bali y va directamente a emborracharse. No respetan nada. Yo al principio había dicho que había expulsión de turistas y esto se debe a la falta de respeto que tienen estas personas cuando van a visitar un lugar. Yo cuando había visitado Indonesia, recuerdo muy bien, no sé si era en Yakarta o en Bali, había una persona que un local, estaba vendiendo algo por la calle y había un turista pero de muy mala manera, pero a mí me dio una furia, me dio una bronca ver cómo trataba a esta persona que estaba vendiendo en la calle, ¿no? Lo hacía de una manera amable, la verdad que nosotros estamos viendo cómo intentaba venderla a esta persona, pero se ve que, claro, este turista estaba cansado, no sé qué le habrá sucedido, o si estaba borracho, que es por lo general lo que pasa, especialmente en Bali, ¿sí? Que la gente va a este lugar para emborracharse, es como... ¿A dónde vamos? Nos vamos a emborrachar a Bali. Vamos a comer una hamburguesa del nombre que ya todos ustedes conocen allá. Es como, no sé, es algo muy loco lo que está sucediendo. Pero bueno, hoy les voy a contar todo lo que está sucediendo con el turismo masivo, los problemas que trae, ¿sí? Porque yo solamente nombré algunos lugares, pero tengo una lista en la cual voy a contar cuáles son las problemáticas. Y no solamente esto, sino que va a haber otros lugares que están proyectados en los cuales van a tener esta problemática del turismo masivo. Pero bueno, ya me dejo de dar vueltas y voy a comenzar. Les había dicho que, por ejemplo, que había determinados lugares, como por ejemplo Machu Picchu, en los cuales van a tener franjas horarias para que ustedes puedan visitarlos. Pueden ser de 4 a 5 horas, creo que es un poquito menos, 4 horas. Y estos lugares son, por ejemplo, el Templo del Cóndor, el Templo del Sol y el Intihuatana, ¿sí? Estos son 3 lugares que directamente ustedes ya no los van a poder visitar porque el turismo masivo, digamos, los deterioró tanto, que estos lugares ya no van a poder ser visitados. Hay lugares en la ciudadela, ¿sí? O vamos a decir dentro de lo que es el complejo de Machu Picchu, que tienen franjas horarias. Y hay este sector en especial, que les acabo de nombrar, el Templo del Cóndor, el Templo del Sol y el Intihuatana, ¿sí? Que esos van a estar cerrados por un tiempo indeterminado. Es una verdadera lástima. Yo me acuerdo que cuando fui a Machu Picchu había podido visitarlo, fue una experiencia verdaderamente increíble, pero hoy en día, bueno, lamentablemente esto ya no va a poder ser y no sé cuándo volverán a habilitarlo. Luego tenemos otros lugares, por ejemplo en México tenemos Playa Escondida o Playa del Amor. Seguramente ustedes lo habrán visto, es esa playa que se ve, que siempre hacen una foto desde el aire o desde abajo, que es un lugar verdaderamente impresionante.
Pero bueno, en este lugar que debido al deterioro que sufrió, ¿sí? Debido al turismo masivo, en estos momentos solo se puede ingresar unas 116 personas por día y solo en grupos de 15 personas. Pero lo que es aún peor es que las personas que ingresen a este lugar solamente pueden estar 30 minutos nada más y no pueden llevar absolutamente nada. Vamos a tener otro caso también muy ejemplar, que por ahí ya lo conocen ustedes, es el Maya Beach en las islas Phi Phi de Tailandia, o Phi Phi, muy famosas por la película de La playa de Leonardo DiCaprio. Bueno, ustedes imagínense, acá tengo unos datos también muy buenos, que entre los años 70 y 90 había una superficie de barreras de coral que era de un 70%, pero entre el año 2015 y el año 2016 estos no llegaban ni al 10%. Esto se debía a que, bueno, para llegar a este lugar debían de hacerlo con barcos. Estas embarcaciones cuando llegaban tiraban el ancla. El problema no era ahí, no era cuando tiraban el ancla y golpeaba, sino era que cuando ellos recogían el ancla, ahí en ese momento iban arrasando todo. Y ahí es cuando se genera esta devastación, ¿no? De lo que serían los corales. Así que bueno, después vamos a tener, yo les dije también que hay lugares que van a cobrar entrada, como Bali, que va a empezar a cobrar aproximadamente unos 9 euros. Y después vamos a tener Venecia, que va a cobrar unos 5 euros para ingresar. Y también, bueno, como les dije antes, está prohibido comer en las calles, hay multas. Y bueno, también en Venecia trajo graves problemas, ya que la gente que vive aquí, digamos, y no se dedica al turismo, llegó a un punto de estar harto de los turistas y tratan de salir de lo que es la zona turística, porque ellos no se dedican a la actividad, pero el turismo masivo está ahí, la gente está encima de ellos y esto es un gran problema. Ahora voy a nombrarle otros lugares, los voy a buscar aquí. Ahora voy a continuar con otros lugares que ya sufren lo que es el turismo masivo y aquellos lugares que lo van a sufrir en un tiempo no muy lejano. Por ejemplo, bueno, ya un caso que les había dicho, Venecia, Italia. Vamos a tener Barcelona en España, Ámsterdam en Países Bajos, Santorini, Grecia. Santorini, yo me acuerdo que fui hace un par de años atrás y el puerto de Santorini se había empezado a quebrar. Imagínense, y esto era por la cantidad de gente que llegaba. En ese momento, recuerdo que, no sé, habíamos hablado con un par de personas y que nos contaban que este problema, cuando se le dio lo del COVID, benefició de alguna manera porque pudieron reparar eso, porque si no, era como que, claro, la ambición de ganar más dinero, de que lleguen más personas, no hacían que hagan un parate, era como algo desenfrenado, llegaba gente, más gente, más gente, y cada vez se iba, digamos, deteriorando más el puerto. Cuando estuvimos en lo que era la zona turística, ¿vieron? Donde siempre se toma la foto típica, y yo me acuerdo que no era una temporada alta ni nada de eso, pero estaba repleto de gente sacándose la foto ahí, que no me gustó para nada. Es lo mismo que Bali, la verdad que Bali, me acuerdo, yo siempre lo cuento, lo digo, cuando habíamos preguntado en realidad a una persona para comer algo, nos recomendó un lugar, vayan a tal lugar, etc. Fuimos lleno de turistas, queríamos comer cosas locales, no algo procesado, no algo industrial. Y al final, cuando llegamos ahí, habremos estado 10 minutos y bueno, nos vamos. Es una lástima lo que está sucediendo con todo esto. Pero bueno, uno lo vio. Yo me acuerdo muy bien. Puede ser porque, bueno, yo estudié turismo, soy licenciado en turismo, entonces por ahí veo hacia dónde va todo esto, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema, no me quiero ir. Había dicho Santorini y Grecia, después vamos a tener a Dubrovnik en Croacia, que esto es por el tema de la ciudad de Juego de Tronos. Bueno, acá vamos a tener a Reykjavik, Islandia, seguro lo estoy pronunciando muy mal. Vamos a tener Kioto en Japón,
Y las próximas ciudades que podrían enfrentar turismo masivo son Lagos en Portugal, después vamos a tener a Tbilisi, Georgia, Copenhague, Dinamarca, Zanzíbar en Tanzania, Hanoi, Vietnam, Ubud, Bali, pero bueno, ya están tratando de poner medidas en las cuales de frenar este turismo masivo, este turismo irresponsable, este turismo que destruye todo. Después vamos a tener también Lisboa en Portugal. El problema con el turismo masivo es que ya se está volviendo algo violento. Las personas que, por ejemplo, que viven en el lugar, no todos están preparados para recibir tal cantidad de turistas. No hay, digamos, alguien o el gobierno que esté en ese lugar no se encarga de preparar a esas personas, no saben cómo tratar a tanta gente que llega y de manera como por ejemplo lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Fue algo impresionante. Ya de por sí en París llegan aproximadamente unos 7 millones de personas, ¿sí? En Francia vamos a decir si quieren. Pero ¿qué pasa? Cuando llega esa cantidad de turistas y digamos el poblador común y corriente que no tiene nada que ver con el turismo se ve invadido por tanta cantidad de gente, reacciona de mala manera. Y es por eso que siempre se habla de que los parisinos son amargados, que los parisinos tienen mala onda, etc. Yo cuando fui hace un par de días atrás a París, la verdad que la pasé súper bien. Es más, hubo 2 veces que claro, no sabía para dónde iba, estaba medio perdido. Me puse a hablar con un par de chicas ahí y con la mejor onda ellas me respondieron, eran parisinas, súper amables, me indicaron la verdad de una manera muy bien. Pero tenemos los casos extremos que están sucediendo ahora, por ejemplo, en España en particular, en donde ya los pobladores locales atacan a los turistas, le echan agua, van a ver en murales, en puertas, en el cual dicen fuera turistas, no los queremos. El turismo masivo destruye y si no se hace algo ahora, próximamente de los lugares que nosotros conocíamos no va a quedar nada. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Este es el caso de Machu Picchu, que yo la verdad que es uno de los lugares que más amé visitar por todo lo que lleva, ¿no? Llegar al lugar, hacer el camino de la hidroeléctrica, llegar a Aguascalientes, después caminar hasta la Ciudadela, no sé, recorrerla. Yo me acuerdo que estuve un montón de tiempo disfrutando y hoy en día ya hay franjas horarias, lo mismo que en la Acrópolis en Atenas, que también fue una cosa de locos. Yo lo disfruté de una manera increíble. Caso contrario fue el de Bali, porque Bali ya me parece que hace rato estaba vendido como ese lugar de no sé, de hacer un poco de exhibición, ¿no? Es como yo vengo a las playas, me vengo a emborrachar, me vengo a tomar mis cervecitas, hago lo que quiero, hago lo que se me da la gana. Y parece que ahora ya empezaron a poner un parate. Es como, no, esto va a parar aquí. Y salió el gobernador de Bali, Wayan Koster, y que bueno, fue el que propuso el sistema de cuotas. Así que con esta manera es como que ellos dijeron basta, ¿sí? Es como ya no daremos la bienvenida al turismo de masas. Así que eso está buenísimo y también que sea un turismo más responsable. Creo que eso es a lo que se tiene que apuntar. Yo recuerdo muy bien también que había un lugar en donde está la puerta esa que todo el mundo va y se saca la foto, que en realidad es con un espejo que lo hacen y se pierde entre todo, porque en realidad el recorrer ese templo lleva más de una hora y media, pero la gente pierde esa hora y media haciendo una cola para hacerse una foto, una locura. Pero bueno, nada. De esta manera llegamos al final y como siempre les digo, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos. Chao, chao.